Dios me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Así es el Gracias por tu amor amor. del Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, que nunca deja de ser, Señor. Que nunca deja de ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, hermano. Primeramente Dios me lo bendiga, ¿verdad? Ya lo había de alguna manera saludado, pero lo saludo nuevamente. Amén. Dios le bendiga mucho. Qué alegría estar con ustedes y juntos poder adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Estaban medio dormidos algunos aquí, ¿verdad? O todavía estaban adorando, que es lo más seguro. Por eso no se preocupe. Vamos rápidamente a pasar a la administración de la palabra del Señor. Y bueno, anteriormente, en fechas pasadas, nosotros tocábamos algunos temas en cuanto a la doctrina se refiere, ¿verdad? Temas que nosotros debemos conocer, que debemos de abundar mucho en cada uno de ellos, y que sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo vamos aprendiendo, pero algunas veces nos quedamos en esa parte, y es ahí donde entra lo preocupante, porque deberíamos de ya estar haciendo algunas cosas. Nosotros tenemos muchas responsabilidades. Déjenme decirle, yo tengo varias responsabilidades ministeriales, pero así cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. La iglesia tiene responsabilidades, todos tenemos responsabilidades, y debería ser posible, ¿verdad?, que en esa medida pues todos estemos ya enseñando. Un pastor no únicamente es aquella persona, usted lo sabe, ¿verdad?, que se para en el púlpito y que de alguna manera está predicando la palabra del Señor. Ese únicamente no es la función pastoral. De hecho, va un poquito diferente, orientada a eso. Tampoco la función pastoral es la función precisamente de evangelizar. Muchos lo han pensado así por años, pero si nos vamos a la Biblia, realmente esa no es la función del pastor, no es evangelizar, esa es la función del evangelista. Por eso el Señor ha puesto 5 ministerios, y hay algunos a los que les ha dado la capacidad de tener esos 5 ministerios, pero específicamente, hermano, si nos vamos a ser bíblicos, ¿verdad? La función pastoral no es evangelizar, sino la función pastoral es guiar, ¿verdad? Es pastorear el rebaño. Yo creo que eso mismo se entiende en la palabra pastor. Y así como entendemos eso, debemos de entender que la función de enseñar, aunque en parte cada una, yo creo que el ministerio pastoral muchas veces tiene esa función, no es únicamente para el ministerio pastoral. La función de predicar no únicamente tampoco es para el ministerio magistral o para el ministerio pastoral tampoco, sino que hay muchas personas que pueden predicar la palabra del Señor y que pueden dar un mensaje, pero que tienen que estar aprendiendo cómo hacerlo. Y en esta oportunidad yo le estoy conversando un poquito acerca de esto, sobre todo por el hecho de que nosotros
pasamos durante nuestra vida diferentes etapas. Y usted se recordará de lo que estamos hablando. Yo voy a seguir hablando del tema en el que nos quedamos en este lugar. Pero antes quiero recordar esto, ¿verdad? Porque en el Señor hay diferentes tiempos, Incluso cuando nosotros vemos nuestra vida cristiana, cuando usted mira su vida cristiana, debe de pasar por etapas. Etapas, hermano, que vuelvo yo a ser insistente en esto. Las etapas que el Señor nos permite a nosotros vivir como cristianos, hermano, son etapas que debemos de concluir cada una de ellas. Si queremos llegar a ser, amigos de Dios. Y la cosa tremenda dentro de todo esto es que muchos a lo mejor avanzaron hasta discípulos. La mayoría de cristianos, eso es lamentable. La mayoría de cristianos se quedan solo como creyentes. Pero disculpe, hermano, también hay un montón de cristianos que se quedan solo como discípulos. Han aprendido tanto, el Señor les ha dado tanto alimento y no son capaces de compartir. Y eso, hermano, nos impide pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de servir. Usted sabe que en la vida de Abraham podemos notar ese tipo de cambios. Dice la Biblia que él llegó a ser amigo de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y que como creyó a Dios, llegó a ser amigo de Dios. Pero sabe que no solamente era el hecho de creer, porque cuando usted analiza la vida de Abraham, hubo diferentes etapas, y eso lo hemos mencionado varias veces. Ese no es el tema, pero sí se lo quiero mencionar ahorita. Abraham inicia escuchando un mensaje. Dios mismo llega y le habla y le dice: ven y haz esto, esto y esto. Abraham tenía dos opciones, dos alternativas. Él podía desechar el mensaje que le había dado el Señor y él seguir con su vida, o podía él creer al mensaje que se le estaba dando. ¿Y sabe qué? Usted sabe que él creyó a ese mensaje. Amén. Sí lo sabe. Entonces, después de haber creído ese mensaje, notamos diferentes cambios que hay en la vida de él. Después de haber creído, es decir, después de haberse convertido en un creyente, él empieza a seguir, él empieza a obedecer y a hacer lo que el Señor mismo le está enseñando. Eso lo convierte en discípulo, que después nosotros notamos que empieza a servir, ¿verdad? Note usted su vida, hermano. No es necesario, hermano, tal vez que le pase verso por verso de la vida de Abraham. Usted tiene Biblia y usted en su casa debe de tener un tiempo para poder abrirla, para poder ver esa vida, ¿verdad? Entonces, después de haber pasado ese servicio, hermano, yo concluyo que tomando en base lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan, ¿verdad? Que Dios ya no quiere, a los que son siervos, ya no quiere llamarlos siervos, sino amigos. Entonces puedo concluir yo que ese fue el proceso para que Abraham se convirtiera en amigo de Dios. Amén. Ay, hermano, y eso es tan lindo. Cuando nosotros somos obedientes a las etapas cristianas que nosotros deberíamos de tener. Pero espérame tantito, porque así como nosotros, si cumplimos con eso, podemos llegar a ser amigos de Dios, también Dios en nuestra vida pone diferentes etapas, no como estas, porque estas, aunque dependen mayor parte del Señor, también influye usted en qué. En que usted tiene como decisión creer o no creer el mensaje, usted tiene como decisión ser discípulo o no ser discípulo, usted tiene como opción a servir o no servir, usted tiene como opción ser amigo o no ser amigo de Dios. Pero hay algo que sí el Señor va a poner en su vida, y son los tiempos. Y esto es lo que nosotros hemos venido hablando en oportunidades pasadas. Usted se acordará que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente, ¿verdad? Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1. Sí se acuerda usted que dice ahí.
Está el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses y en este verso él empieza a decir: ahora bien, hermanos, respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Aquí hay importante que ver algo, ¿verdad? Si nosotros definimos tiempos y si nosotros definimos épocas, vamos nosotros a entender que, vamos a pensar que a lo mejor es lo mismo. A ver, quiero preguntar, ¿qué es tiempo? ¿Qué es un tiempo? ¿Un espacio? ¿Y qué es una época? Un tiempo que ya pasó. O bueno, que está presente. Una porción de tiempo. Una porción de tiempo. ¿Y el tiempo? Es un espacio. La época es un espacio de tiempo y el tiempo es un espacio, ¿verdad? No de tiempo porque no se puede, ¿verdad? Pero Es un espacio un espacio en el espacio. Una porción de espacio, ¿cómo decirlo? A ver, ¿alguien más por ahí? A ver, hermana, ¿qué es un tiempo y qué es una época? Ayúdeme, lo que usted sepa. ¿Usted alguna vez ha usted alguna vez ha aprovechado el tiempo? No quiero decir alguna vez ha perdido, porque se escucha feo, ¿va? Pero ¿alguna vez ha aprovechado el tiempo? ¿En qué aprovecha su tiempo? ¿En qué emplea su tiempo? Pregunto yo. ¿En qué emplea el tiempo que tiene en un día? ¿Qué más? Nada más eso hace, hermano. Ok. Usted supo a qué me refería cuando yo le dije en qué emplea su tiempo. Entonces debe saber qué es un tiempo. A ver, hermana. Un espacio. Una porción de espacio, pues. Una porción de espacio. Una porción de espacio puede ser el lugar donde estamos ahorita. Esa también es una porción de espacio, ¿verdad? Estas 4 paredes que, bueno, son un poquito más, ¿verdad? Que nos rodean, también son una porción de espacio. Estas son un tiempo. Bueno, una porción de espacio de tiempo. Eso es un tiempo. Sí. Seguro. Porque dice un tiempo, no tiempo así como. Bueno, ya que es un tiempo, pues, ¿no? Bueno, hermano, nosotros debemos de entender que en cuanto a los tiempos y las épocas está haciendo referencia a 2 cosas muy diferentes. Mire, ¿qué es lo que le quiero yo decir? Sabemos que tanto épocas como tiempos, si usted y yo, por eso le dije al principio, si usted y yo nos ponemos a analizar cada una de estas situaciones, vamos a llegar tal vez a la conclusión de que son exactamente lo mismo, podríamos decir, ¿verdad? Un tiempo y una época es lo mismo. Y hubiera estado bien si alguien me hubiera dicho eso. Pero tanto un tiempo como una época son diferentes en cuanto a que si nosotros profundizamos en esto, usted sabe, y es bueno que lo repita una vez más, usted sabe que la Biblia está escrita en ¿cuántos idiomas? ¿En cuántos? No, traducida sí, pero escrita. No. Eso es traducida. Es decir, alguien la tradujo de los escritos originales, pero originalmente ¿en qué idioma está escrita? En griego. Hermano, parece usted nuevo. Yo creo que vamos a tener que regresar a... No se entendió. O sea, del original a
Ok, es que mire, ponga atención. Y qué bueno que volvimos a este punto, porque el decir que yo le diga a usted en qué idioma se escribió la Biblia, estoy hablando obviamente del original. Si yo le digo en qué idioma se tradució la Biblia, entonces sí dígame 1000 y pico, ¿ah? Traducir, pero yo no dije traducir, dije escribir. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? En griego, En griego nada más, en hebreo, nada más, en arameo, nada más. en romano. No, nada más son 3. Yo nada más pregunté que si nada más y ustedes se siguieron. Ok, entonces, bueno, mire hermano, aquí tenemos 2 palabras. Aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 tenemos 2 palabras. Usted sabe que el Nuevo Testamento está todo escrito en griego, a excepción de algunas citas que se hacen en hebreo, ¿verdad? Pero el resto del Nuevo Testamento pues está escrito en griego, ¿ok? Ahora, yéndonos un poquito a la palabra del Señor, ahí hay 2 palabras que definen tiempos. Efectivamente, las 2 son tiempos, hermano. Tanto un tiempo es un lapso como una época es un lapso. Ambas son un lapso. Solo que sabe que cuando nosotros nos vamos al griego de estas 2 palabras, la primera palabra, tiempos, que se emplea ahí, la primera de ellas es cronos. Dígale al hermano que tiene a la par, cronos. Bueno, cerca, ¿va? No a la par, pero cerca. Cronos. La palabra cronos es un espacio de tiempo. Eso es la palabra cronos. En general o propiamente distinguido, que designa una ocasión fija o especial. Es un tiempo que ya está fijado, es un tiempo que ya está establecido, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de segundos, cuando hablamos de minutos, cuando hablamos de horas, cuando hablamos después de las horas que siguen, los días, después de los días que siguen, y después de las semanas, los meses y después de los meses, y después de los años, los lustros y después de los lustros, los siglos y después de los siglos, los milenios, ¿verdad? Y después de los milenios. Hermano, nunca le dijeron eso. No, usted nunca. A mí, ¿cómo sabe cuál se me olvidaba? Los lustros. Es más, a veces los confundía con 15 años, ¿verdad? Y son 50 años, pero yo los confundía con 15. Pero bueno, regresemos acá. Todo eso, hermano, si usted quiere, mire, todo un tiempo ya definido. Todo lo que está definido, esos son cronos. Ahí se ocupa la palabra cronos. Entonces, la palabra siguiente, que es la palabra épocas, la palabra que se ocupa ahí es la palabra kairos. Y la palabra kairos significa ocasión, oportunidad, tiempo o sazón. ¿Qué es lo que le quiero yo decir? Esto señala un tiempo especial. Esto puede ser largo o corto. Fíjese, hermano, esto es lo que significa. Es una época o tiempo especial. Este puede ser largo o corto. ¿Eso qué le deja ver a usted? ¿Qué diferencia hay entre el kairos y el cronos? La durabilidad del espacio. ¿Cuánto dura un kairos y cuánto dura un cronos? ¿Qué dijimos? Ok. En pocas palabras, para ser sencillos, el cronos es un tiempo que ya está determinado, que ya está fijo, y el kairos es uno que no está fijo. Fíjese lo que dice, por eso le digo que ponga atención. Este puede ser largo o corto. ¿Eso qué le deja ver, hermano? Es como cuando le van a instalar el teléfono o el cable o una de esas cosas, ¿verdad? Le dicen, un día de estos le vamos a llegar a instalar. No, usted no le ha pasado eso, ¿verdad?
y ahí está usted esperando. Ese yo digo, a lo mejor es un kairos. No, no es un kairos, hermano. Después le voy a decir por qué. Pero, ¿sabe qué? Algo así parecido. Está establecido en Cronos. En el Cronos sí está establecido, en el Kairos no está establecido. Entonces sí podría ser porque no está establecido. Es decir, como cuando le dicen a usted, a alguien le debe, le dice en una semana, pero no le dicen qué semana, ¿verdad? Porque llega la semana, no le pagó. No le dijo cuándo, pero le dijo que en una semana tal vez del 2020, en una semana tal vez del 2023, en la 70 semana de Daniel, ¿verdad? Como está perdida de plano, bueno, eso dicen ahí, ¿verdad? Como está perdida, entonces en la 70 semana, ahí no le establecieron eso. Y podría ser es un kairos, pero le voy a decir que no, porque es un tiempo especial. Ese otro tiempo que no está establecido, ese le podemos llamar de otra manera, pero no es un kairos. Ahora, el kairos entonces hace referencia. Ahora, hermano, espérese. Si nosotros nos vamos también a un poquito igual al griego o un poquito más a la etimología de la palabra kairos, hace como que referencia especial a un tiempo que es de Dios, ¿verdad? O incluso el Dios del tiempo. Pero sabe usted que el Dios del tiempo es nuestro Señor, ¿verdad? No tanto que un Dios griego, ¿verdad? Porque los griegos tenían un Dios del tiempo que era Kairos. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Entonces, o su Dios era Cronos o Kairos, o creo que los dos, ¿verdad? Los dos creo eran dioses. Bueno, la cosa, hermano, es que Dios es el Dios del tiempo, amén. Y Él ha definido distintos tiempos para cada uno de nosotros. No está establecido cuánto, ni cuánto van a durar, ni cuánto puede pasar, ni cuánto van a durar. Y haciendo una recapitulación rápida, yo quería darle esta introducción porque, hermano, tal vez en eso no abundamos mucho en aquella oportunidad, pero déjeme decirle que sí era necesario. Ahora, déjeme darle rápido un repaso de lo que nosotros ya hemos visto en cuanto a este tema. Kairos, hay kairos de refrigerio. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos un tiempo, donde todo fue proveído, donde todo era prácticamente descanso, ¿verdad? Usted halló descanso y todo eso. Eso el Señor lo definió para su vida. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no comprendemos que eso no siempre tuvo que haber sido así. Si nosotros seguimos ahí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, en cuanto a los cronos y en cuanto a los kairos, no hay necesidad de que yo les diga nada, porque ustedes ya conocen de eso. De alguna manera esa es la idea que está plasmando ahí el apóstol Pablo. No hay necesidad de que yo les escriba nada. ¿Por qué no hay necesidad? Porque está cubierta esa necesidad. ¿Me explico? Entonces, el apóstol Pablo ya había explicado en la anterioridad, no sé cuándo, no sé en qué espacio, pero él ya les había dicho qué había en cuanto a los cronos y en cuanto a los kairos, ¿verdad? Y de plano, si alguno se quedó con la duda, pregúntele a otro. Pero aquí, hermanos, le estamos volviendo a explicar un poquito, no somos como el apóstol Pablo. El Señor bendiga al apóstol Pablo, pero aquí nos tocó explicarlo un poquito más. Ya después de esto, hermano, entonces sí les voy a decir en cuanto a los kairos y los cronos, no hay necesidad de que les explique nada. Pero ahorita no, ahorita sí hay necesidad. Kairos de refrigerio. Ahí dijimos que refrigerio era la palabra recuperar, aliento, revivir y refrigerio. Es decir, un tiempo de descanso. En nuestra vida tuvimos ese tiempo. Tal vez usted estaba trabajando, pero como que todo le salía bien, pues
Tal vez usted trabajaba duro y llegaba a su casa y todo muy lindo, muy bonito. Pero ese tiempo pues también tiene un espacio. Ahora, ¿cuándo está definido que pase esto en nuestra vida? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo está definido que pase el kairos del refrigerio en nuestra vida? Pregunto yo. No. No está definido, hermano, porque acuérdense que es un kairos, ¿verdad? Hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de... Pero hermano, estamos hablando de cuando realmente usted está en paz, descansando, no durmiendo, sino descansando. Porque hay hermanos que dicen que su kairos de refrigerio es en la iglesia porque se vienen a dormir. Pero no estamos haciendo referencia a eso. Estamos haciendo un lapso de tiempo, algo largo, ¿verdad? No digamos solamente de un momentito, sino que puede ser largo. Eso puede estar llegando a ocurrir en nuestra vida. En el tiempo de refrigerio, ¿sabe qué hay? Número 1, hay arrepentimiento, hay conversación y son borrados nuestros pecados. Número 1, arrepentimiento, conversión y son borrados nuestros pecados. En ese tiempo, hermano, en nuestra vida, nosotros sabemos que hay un tiempo de descanso. Eso lo vemos en Hechos 3:19, ¿verdad? Hechos 3:19. De hecho, lo voy a leer rápido, hermano, solamente por cuestión de que es necesario. Hechos 3:19 le dije, ¿verdad? Lo voy a leer rápido para que no diga usted que soy malo. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué está pasando aquí, hermano? A ver, ayúdeme usted. ¿Qué está pasando en este pasaje? Tiene que venir la presencia del Señor. Pero para que Él venga tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Él. Ok, pero en el contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está predicando de esto? Por familia, por cuestiones de la iglesia, por ese tiempo. Fíjese, hermano, verso 11 dice: y estando el asido de Pedro y Juan y todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en la presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis a muerte al autor de la vida, al Dios que resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿Va? Testigos, ellos son testigos de Cristo. Estos ya no eran testigos de Jehová, sino eran testigos de Cristo. Entonces, hermano, qué lindo, porque si tuviera que ser así, hermano, de alguna manera, mire, lo de testigos de Jehová no nos queda a nosotros. Porque de alguna manera sí va, porque somos testigos de Dios. Pero testigos de Jehová tanto no, hermano, porque nosotros no hemos mirado a Jehová. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio, que presenció a Jehová. Y perdón, hermano, eso ya quedó mucho tiempo, muy atrás. Dios, bendito sea el Padre, ¿va? Bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo. Los bendecimos en el nombre, los bendecimos, ¿verdad? Bendecimos al Padre y al Hijo, pero ¿sabe qué? Nosotros no somos testigos del Padre, ni tampoco nos tocó tanto ser testigos del Hijo. Yo sé que por otras cosas podamos decir que sí, pero hablando de vista, nosotros no vimos ni al Padre ni al Hijo.
los podemos ver. Yo no digo que no, hermano, pero para que nos digamos nosotros testigos de fulano de tal o de fulano de... No, hermano, hay que ver, ¿verdad? No podemos ser nosotros testigos de Jehová por eso. No podemos ser nosotros testigos, podemos ser testigos de la palabra del Señor. Es así, hermano. Podemos ser testigos del Espíritu Santo porque somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero, hermano, literalmente ser testigos de Jehová no se puede. No se puede. Está fuera de lógica. Yo preguntaría, ¿cuándo lo has visto, verdad? Porque ellos no, perdón, hermano, las personas que se hacen llamar así nunca lo han visto. Si yo les pregunto, dicen que Él no se puede ver. Imagínense usted. Entonces, ¿cómo son testigos? Si ni se puede ver. Les quedó grande el nombre. Pero bueno, ya digo que sí se puede ver, hermano. Yo digo que podemos ver al Padre. Yo digo que podemos ver a Cristo. Y podemos ser testigos de Jehová y testigos de Cristo. No de aquellos testigos de Jehová. Pero sí podemos ser testigos de Jehová y de Cristo. Los podemos llegar a ver. Pero alguien que no cree que lo vamos a ver, hermano. Perdón, hermano, ese título le queda bastante grande. Y es una falacia. Es una falacia escrita en un nombre. Pero bueno, hermano, regresemos acá, hermano. ¿En dónde estábamos nosotros? En el verso donde dice testigos, verso 15, ¿va? Del cual somos testigos, y por la fe en su nombre, él es el nombre del Jesús, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe viene por medio de él. Él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido, así lo anunció de antemano por boca de todos los profetas. Jesucristo debía padecer. Verso 19, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pregunto, aquí, hermanos, ¿a quién les estaban hablando? Porque sí es importante que nosotros, para entender algunos textos, primero veamos, ¿verdad? Yo creo que eso es importantísimo, que usted vea a quién se le está hablando. ¿A quién se le está hablando? Aquí vamos a ponerlo sencillo. Vamos a ponerlo sencillo, hermano, para que usted no vemos específicamente a qué personas y todo eso. Vamos a poner que hay 3 tipos de personas. En la Biblia se nos marcan 3 grupos diferentes de gente. Dígale a la persona que tiene ahí cerca 3 grupos de gente. 3 tipos de gente. De estos 3 grupos de gente tenemos, número 1, al pueblo de Israel. Número 2, tenemos a la iglesia. Y número 3, tenemos a los gentiles. Amén. Ay, qué lindo. De esos 3 grupos, judíos, iglesia, gentiles, podemos hablar bastante, pero ahorita no vamos a hablar de ellos, sino que quiero que usted sepa que ahí están esos 3 grupos. Amén. Qué lindos los grupos. Ok. Y de esos 3 grupos, ¿a cuál de esos 3 se les estaría hablando aquí? A la iglesia será. ¿Se le estaba hablando a la iglesia? Pregunto. No, a los gentiles. A los gentiles. Podrían ser los gentiles. A los tesalonicenses, pues. Estamos en Hechos 3:19. Con razón ya me perdí y de apenas se regresó. Mire, le voy a dar una pista, hermano. Es que lo acabamos de leer, pues no sé por qué. Pero bueno. Verso 15. Y disteis a muerte
al dador de la vida, el Dios que resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Verso 14, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Ya lo tenemos más claro. A ver, yo le di 3 opciones: iglesia, pueblo de Israel o gentiles. Hermano, bueno, se lo voy a poner más fácil. Verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Solo léame las primeras palabras del verso 13. Hechos 3:13. ¿A quién se le habla así? Y hermano, fíjese, estaba re fácil, ¿verdad? Es importante que usted se fije en esos detalles. Eso yo lo leí o no lo leí. Tal vez soy mentiroso, hermano. ¿Lo leí o no? Entonces, usted debe de estar fijándose en eso. Eso no se lo dicen a los gentiles. Los gentiles no saben quién es Abraham, mucho menos. Es más, algunos de los que están en la iglesia no saben quién es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde piensa usted que los gentiles van a saber quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No, hermano, eso era para el pueblo de Israel. Y por eso, hermano, dice, ustedes dieron a muerte. Pregunto, ¿los gentiles fueron? No fueron los gentiles, fueron los judíos. ¿Quiénes rechazaron? ¿Quiénes dicen que no existe? Eran los judíos, hermano. Entonces aquí se le está hablando a los judíos. Pero son judíos, y yo quiero que lo que usted entienda es que son gente inconversa. Nosotros debemos de partir que la iglesia no solo está conformada por gentiles, sino que nosotros comprendemos y vemos en la palabra del Señor que el Señor permitió que como parte de la iglesia los primeros individuos en ser llamados iglesia o que formaban parte de la iglesia eran judíos, pero judíos que se habían convertido a Cristo. Amén. Y de ahí se le abre la puerta a distintas razas, a distintas etnias, ¿verdad? Etnos, que es la palabra que proviene del griego, hablando un poquito acerca de grupos de gentes, razas. Ahí se le abre, hermano, a partir de entonces, pero aquí todavía eran judíos. Y había judíos conversos y judíos inconversos, judíos que no eran iglesia y judíos que eran iglesia. Y aquí los judíos que eran iglesia les están hablando a los judíos que no eran iglesia. Es decir, hermano, en pocas palabras, esto también aplica un poquito a nosotros. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Es decir, todo aquel que no se ha convertido, arrepiéntase y conviértase. ¿Qué va a pasar? Sus pecados van a ser borrados. ¿Y después de esto qué va a haber? Verso 19. ¿A fin de qué? La presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de parte de la presencia del Señor. Entonces, estos son los tiempos de refrigerio. ¿Cuándo le parece que esto está ocurriendo? Hermano, cuando usted se arrepintió y se convirtió, pregunto yo, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo usted se arrepintió y convirtió? Cuando el Señor, cuando tengo un encuentro con el Señor. Ahí usted se arrepintió y convirtió. ¿Eso hace cuánto fue? A ver, esta pregunta se las hago personal porque si se las pregunto así no me van a dar una respuesta concreta, ¿no? Es personal. ¿Cuándo usted se arrepintió y convirtió? Hace como 4 años. Hace como 4 años. Hace como 4 años, ¿en qué año estábamos? 2012. De verdad, hermano. Hermano, entonces soy un abuelito. A ver,
como 10. Para el otro año cumplo 10. Para el otro año cumplo 10. Ok. El tiempo de refrigerio inició hace 4, hace 10. ¿Y cuánto duró? No, hermano. Porque el Kairos, De 10, así de peso 10, a lo mejor se reduce a 8. se reduce a 8. O sea que, Estos 2 últimos años me he estado pegando fuerte y no hay un refrigerio. ok. Vamos a ir entendiendo esto. El Kairos de refrigerio es ese tiempo donde el cristiano, donde aquel que se arrepintió y convirtió, tiene un tiempo de descanso, tiene un tiempo donde incluso le va muy bien, donde yo creo que a todo cristiano le ha pasado eso, va. Está como que descansando, está así, todo relax, va a la iglesia, se sienta, el ministerio que más le acomoda es el de silla, ministerio de silla, y él es contento, ¿verdad? Machacándole la cabeza al diablo desde la silla también, ¿verdad? Ese momento, no en todos los casos es así, pues, pero me refiero que todo va tranquilo, que no hay problema, que no hay situación alguna. A ese momento me refiero, ¿va? Tengo confianza, pero no tengo la verdad no. Tuvo que haber un tiempo. Cuando recién lo ¿Cuánto pudo haber durado ese tiempo, hermano? Un día, un minuto, como una hora. 3 días, 3 días. ¿Y sabe qué? Que a veces nos damos la libertad de decirle a las gentes, vas a tener un tiempo de descanso como de 2 años, porque a alguien el Señor le dio 2 años, ¿verdad? ¿Por qué se los dio? Ay, porque conmigo es injusto, porque es que, hermano, eso yo le explicaba No trabajaba en su obra por eso. eso lo explicaba con algunos otros hermanos y yo les decía, es que, hermano, no podemos nosotros ser ese tipo de obreros, ¿verdad? Como en aquella parábola, hermano, que usted se acuerda que había un jornalero, hermano, como dice, un señor fue a contratar a varias personas para la obra y a unas las contrató digamos, un ejemplo, ¿verdad? Las contrató a las 6 de la mañana. Y entonces, como se necesitaban más obreros, lo que el patrón hizo, lo que el jefe hizo, lo que el señor hizo fue salir y conseguir a otra persona, pero ya como a mediodía. Y los otros estaban desde las 6 de la mañana. Y aquellos que estaban desde las 6 de la mañana vieron que llegaron los de mediodía. Y entonces terminó el día y les iban a pagar. Y entonces resulta que el señor ve, bueno, no el señor, sino los trabajadores se ponen ahí. Y de antemano, déjeme decirle, el señor había pactado con los de las 6 de la mañana que les iba a dar un jornal. Pero llega la hora de la paga y entonces les paga primero a los que llegaron a mediodía, ¿verdad? Y les paga uno a uno, ¿verdad? A aquel que estaba a esa hora trabajando, le paga uno. Entonces los otros vieron, dijo, le pagó uno y si nada más trabajó mediodía, seguro a nosotros nos va a dar 2 o 3 o más, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos más que estos. Y llega el momento y entonces a ellos también les da uno. Ay, no, qué injusto. ¿Por qué? Si yo llevo trabajando desde las 6 de la mañana, ellos solamente trabajaron poquito, mira cómo los recompensas, mira cómo les das. Entonces el Señor les dice,
¿Qué no acordamos desde un principio que te iba a dar un jornal? ¿Cuál es el problema? Yo había acordado contigo, yo no te estoy engañando. Tampoco me estoy pasando de listo porque yo lo acordé y tú aceptaste. Yo no te dije, ven, estás obligado a venir. Entonces el Señor igual pasa en el tiempo de... Nosotros a veces llegamos a pensar que tiene que durar exactamente cierto tiempo, igual que el resto de los kairos, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, mire, nosotros estábamos en una prueba bien complicada. Unos por ahí dicen que todavía estamos medio complicados, pero yo digo que no. En esa vez sí era complicado, hermano. Entonces, por ahí fuimos con algunos hermanos y les comentábamos lo que nos pasaba, ¿verdad?, en cuanto a las pruebas. Dijo, ¿cuánto tiempo llevan así? Me acuerdo de un hermano, un pastor, que después, hermano, dijo que al final terminó diciendo que no éramos pastores ni nada, nosotros. Entonces me acuerdo de aquel hermano, fuimos y le preguntamos, hermano, nos está pasando esto y esto. Dice, eso no es normal. Así a lo más, 2 años deben estar en prueba. Pero si llevan más de 2 años en prueba, olvídense, eso no es normal. Y nosotros, de veras, ya no es normal, estamos como malditos o algo por el estilo, ¿va? Entonces a otro hermano le platicamos también en otro tiempo y dijo 1 año. 1 año. Si pasan 1 año así y siguen así, no es normal. Ay, no, entonces estamos más que malditos, ¿verdad? Malditos somos con toda maldición. Reprenden en el nombre de Jesús. Pero hermano, nosotros asustados porque nosotros pues fuimos a ministros de experiencia, ¿verdad? No eran cualquiera gente, sino que eran ministros que consideramos nosotros de experiencia. Ya, hermano, ahorita digo, ¿qué experiencia va a ser esa? Si a final de cuentas y de cuentos también, nosotros no podemos definir el tiempo del Señor. Nosotros no podemos definir qué tiempo es el tiempo de prueba. Mire, después del tiempo del refrigerio, también muy pegado a este tiempo está el tiempo de la visitación. En el tiempo de la visitación es cuando, mire, no es que no esté pasando nada, como en el del refrigerio. En el del refrigerio no pasa nada, ni malo ni bueno. Y después llega el tiempo de la visitación, donde el Señor puede, mire, tal vez visitar a alguien para sanidad, eso lo dijimos ya, con la finalidad de que nosotros seamos sanos, salvos y algunos sean quitados de la esterilidad. Pero el tiempo de la reforma es otro tiempo muy importante. Pues el tiempo de la reforma es cuando nosotros estamos siendo adaptados o vueltos a formar, ¿verdad? Reformar es formar algo que ya estaba formado. Y en el tiempo de la reforma, nosotros ¿qué tenemos que hacer o qué es lo que está sucediendo en nosotros? Estamos siendo transformados, está siendo inyectado en nosotros nuevamente la enseñanza de nuestro Señor, está siendo implantada nuevamente. Pero mire, hermano, y es que estos tiempos pueden ir pegados los unos con los otros, porque hay personas que tienen tiempos de refrigerio, pero en el mismo momento tienen un tiempo de visitación, donde el Señor los sanó, donde el Señor hizo algo por ahí. O sea, eso puede pasar junto con pegado, ¿verdad? Pero en el tiempo de la reforma, imagínense cuánto tiempo puede pasar para reformar a alguien. Hermano, imagínense que nosotros realmente abandonemos lo que nos fue enseñado anteriormente, porque reformado, hermano, disculpe, no es parchado, ¿verdad? Dios no viene a parcharle a usted la vida, hermano. No sé quién les haya dicho eso, ¿verdad? Pero Dios quiere reformarnos, quiere quitarle todo lo que no sirve, todo. Quiere quitarle esa forma de ser de sus papás. Eso es que quiere reformarlo.
Quiere que usted actúe, tome decisiones en base no a lo que le dijo su mamá. Mira, mijito, cuando pase esto te pones listo por esto y por esto y por esto. No, quiere que usted tome decisiones en base a la palabra del Señor. Disculpe, hermano, Dios bendiga a los padres. Pero si nosotros comparamos muchas de las enseñanzas que nuestros padres nos han dado con lo que dice la palabra del Señor, muchas de ellas están muy lejos de lo que dice la palabra del Señor, muy distantes, muy aparte. Nuestros padres obviamente también nos han enseñado cosas buenas, muchas cosas buenas, pero sabe que hay un montón de cosas que no son buenas. ¿Sabe qué, hermano? Hace poquito yo leyendo la palabra del Señor me di cuenta que aquella persona que no comparte un don, de alguna manera no es bendecido, y si no es bendecido es maldecido. Aquel que tiene un don y no lo comparte, no está haciendo bien las cosas. Es decir, en pocas palabras, hermano, Dios no quiere que usted, hermano, tenga, Dios no le dio un don a usted para que usted lo vaya y lo entierre, pues, para que sea egoísta. Y a veces los padres sí le enseñan eso a sus hijos y le dicen, mira, tú tienes este talento, pero ¿sabes qué? No lo compartas con nadie, no se lo... Y a lo mejor nosotros nos dieron bases buenas, porque son bases buenas para sostener eso. Ok, sí es cierto, porque la gente es bien malagradecida, porque la gente es esto y el otro. No, sí, a mí no me conviene estar compartiendo eso que Dios me dio. Dios me lo dio a mí, no se los dio a ellos. No, a ver, espérate, ¿quién te dijo esa mentira? Cuando hay un don, tú tienes que compartirlo con otros. Para eso es. Para eso es un don. Igual pasa con algunas otras situaciones, enseñanzas que los padres a veces dan, tenemos nosotros que quitarlas, ¿verdad? Hermano, muchas de ellas tienen que ver con, déjeme decirlo, es que yo sé que la intención de los padres no es mala, pero tenemos que desarraigarnos, ¿verdad? Su intención no era mala, pero déjeme decirle, hermano, también pues dicen algunos por ahí, ¿verdad?, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, si eso no sirve, tengo que quitármelo. Y hay personas que lo entienden así, hermano, rápido. Uno les da, hermano, por ejemplo, la doctrina, y entonces en base a eso empiezan a hacer su vida, empiezan a tomar decisiones, empiezan a leer la palabra y dicen esto es así, así, asado. Y mira, hermano, la vida se les hace sencilla, fácil. Pero hay otras personas que ¿cómo les cuesta hacer trabajo cristianos? Pregunto yo, ¿es difícil ser cristiano? No, si lo complicado está en que no nos dejamos reformar. Dios no tiene la culpa, hermano, de que se nos esté haciendo complicado. Se nos hace complicado porque lo complicado está en dejar a la par todas esas enseñanzas que no son nuestras. Eso es lo complicado, amén. Pero la vida cristiana no es complicada. Dios no hace las cosas complicadas, a veces nos las hacemos nosotros, ¿verdad? Recuerdo yo que en un tiempo tal vez soy muy distraído, ¿verdad? Está mi mamá y tal vez diga si es cierto, diga por primera vez amén, ¿verdad? Eso sí es cierto. Me acuerdo yo que el papá de mi hermana en alguna oportunidad me pedía hacer ciertas cosas y mientras hacíamos algunas labores aquí en la casa, ¿verdad? Y entonces un ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que no sé si a usted le pasó, yo fui el único atarantado, ¿verdad? Pero veíamos en el sillón un montón de cosas, dejábamos. Y entonces él nos decía, ¿sabes qué? Súbelo. Sube todas las que sean tus cosas. Igual me lo decía. Pero quiero hablar de él porque hay algo que él me decía, pues. Ahorita le voy a decir. Entonces,
subía, digamos, el suéter y dejaba otras cosas ahí. Y entonces bajaba y me decía, ¿cómo te complicas la vida? ¿Cómo te complicas la vida? ¿Cómo te complicas la vida? Hermano, una de las frases que no puedo olvidar de ese hombre es que no, ¿cómo me complicaba la vida? Pues yo mismo. Y por eso estoy mencionando a ese hombre, pues. Pero lo que sucede es que sin querer llegar al grado de ese hombre, ¿verdad? Sí, a veces nos complicamos nosotros la vida. Nos complicamos la vida porque mire, tan fácil que es agarrar las cosas en montón y dejarlas. Y nosotros no, queremos ir llevando cosa por cosa, cosa por cosa. A final de cuentas tiene el mismo peso, ¿verdad? Ahorita tal vez con lo poquito que el Señor me ha dado, yo le diría, te complicas la vida más. Porque algunas personas piensan que lo importante es lo que nosotros podemos ver, pero las cosas invisibles son mucho más importantes de lo que podemos ver. Eso lo he aprendido, hermano. No sé si usted está de acuerdo, pero yo digo que es así. Lo que es invisible es más difícil, es un poquito más, perdón, no difícil, sino es más importante que lo que es visible. Lo invisible es más importante que lo visible, hermano. Entonces, ahorita, hermano, yo le puedo decir, te complicas más la vida. Obviamente no se lo digo, pero nosotros sí nos complicamos la vida. En lo espiritual sí. Porque es fácil, hermano, dejar de hacer como nuestros padres hacían. Es más, hermano, la intención ahí está. Usted no me diga que no tenía esa intención. A veces usted veía cómo hacía sus papás ciertas cosas y usted dijo, yo jamás voy a hacer así. Yo no fui el único, hermano, de eso estoy seguro y convencido. Yo no fui el único que dije, yo no voy a ser como mis papás. Yo sé que usted también en algún momento de su vida dijo, yo no voy a ser como mis papás. Entonces, hermano, el Señor nos da una oportunidad de realmente ya no ser como nuestros papás. ¿Cómo? Reformándonos. ¿Y cómo hay gente que le cuesta reformarse, pues? Cuando yo le digo es abandone todo, abandone todo. Que el Señor bendiga a sus padres, amén, que los bendiga. Pero tiene que abandonarlo todo. Y hay personas que se la pasan en ese proceso 1,000,000 de años. Hermano, ¿cómo quiere pasar a otra etapa si nosotros no hemos hecho eso? Entonces es el tiempo de la reforma, hermano, porque también Dios se toma un tiempo específico para hacerlo con nosotros, para reformarnos a nosotros. Mire, es que también hay veces que el Señor sabe cuál es nuestra capacidad y por eso es más lento el proceso con unos que con otros. Pero por eso que, hermano, que no le asombre que en algún momento a lo mejor a usted le costó añales. Hermano, Dios bendiga el esfuerzo que hizo. Pero hay personas que empiezan a predicar, ¿verdad? A dar un mensaje, por ejemplo, a compartir una enseñanza al año de convertidos, que tienen esa capacidad. Yo he visto, hermano. He visto. Mire, el Señor nos dio la oportunidad de estar trabajando muy cerca con un instituto bíblico, una impartición teológica. Podemos sacar varias cosas, pero ¿sabe qué? Mira, yo me admiro porque la mayoría de personas que van a ese lugar son miembros de cierta iglesia, no de la nuestra, sino de cierta iglesia. Entonces, yo vi diferentes gentes. A mí me asombró el caso de un matrimonio. 6 meses de haberse bautizado. Y tomando en cuenta que ellos pertenecen a una de esas iglesias, hermano, donde para bautizarse tienen que tomarse un curso de 6 meses. Si no, yo creo que se hubieran bautizado antes. Entonces, se bautizan en 6 meses de convertidos. A los 6 meses inician, hermano, creo todavía ni estaban bautizados cuando ellos dijeron, nos metemos al instituto bíblico. En ese tipo de movimiento como lo hacen, ¿verdad? Para nosotros no es importante que un hermano para efectuar la obra del Señor tenga que ir a un instituto bíblico, pero sí tiene que ser discipulado. Y un instituto bíblico y un discipulado son dos cosas muy diferentes.
Entonces, bueno, en esa idea no coincidimos, pero llegan todos los hermanos ahí juntititos y todos empiezo a observar cómo son algunos de ellos. Hermano, escucho a este matrimonio, a estas personas hablar y digo, tal vez, hermano, no son unos grandes exponentes, pero digo, qué calidad, hermano. Se ve que se iban en potencia. La capacidad de compartir un mensaje. Y luego a la par, hermano, veo a otros que llevan su vida en la iglesia. Es una de las iglesias más antiguas de esta zona, por cierto. Y hermano, prácticamente sus papás iban ahí. Sus papás fueron presentados ahí. Sus abuelos los presentaron en esa iglesia. Entonces, sus papás ya eran cristianos y ellos ya eran cristianos. Y tenemos que de lo que llevan de su vida, porque mire, sí hay algunos casos, eso es inevitable, donde aun siendo cristianos se apartan y ellos tienen que tomar personalmente una decisión y decir, yo quiero acercarme a ti, Señor. Pero aún habiendo pasado eso, muchísimos años, no son reformados. No son capaces tampoco de compartir un mensaje. No he visto así. El Señor nos ha dado el privilegio de tener gente, mire hermano, linda. Que Dios bendiga a esos hermanos. Pero hay algunos que son más... Yo no estoy diciendo que eso esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Pero qué lindo sería que fuera un poquito más rápido, ¿va? ¿O no? Pero yo he visto... hemos tenido gente aquí. Una hermana estuvo aquí con nosotros un tiempo, una hermana que tenía 30 años en el evangelio tal vez, y que no conocía ni siquiera qué era salvación, hermano. Mi hermana 30, no que tenía ella 30 años, no. Tal vez tenía el doble. Pero, hermano, 30 años en la iglesia, cantaba, lloraba con la palabra del Señor, era ministrada de una manera bien linda, pero no sabía qué era salvación. Hermano, ¿no le parece a usted un poquito grave eso? Solo que a pesar de todo, hermano, a pesar de todo, mire, Dios es tan lindo que ahí la tenía. Y todavía está trabajando en ella. Porque yo estoy convencido de una cosa. Eso sí estoy convencido. Que lo que Dios ha empezado, Dios lo va a terminar. Si usted quiere, hermano, si usted quiere, en el tiempo de la tribulación, como dice el texto, ¿va? La buena obra que Dios ha empezado, Dios la terminará en el día del Señor. Si usted quiere, hasta allá. Pero la termina. Amén. Entonces, hermano, no me preocupa eso. Pero sí sería bueno, hermano, que usted, mire, se desarraigue de todo eso. Que deje que el Señor no lo reforme por tanto tiempo, ¿va? Sino que sea cortito el tiempo. Hay dos tipos, de tiempos de reforma, o kairos de reforma. Número 1, de ser religiosos a ser predicadores del evangelio. Y número 2, de ser maestros a discípulos. ¿Ok? Ya voy terminando, hermano, no tenga pena. De religiosos a predicadores del evangelio. ¿Sabe qué? Hay personas que ya están predicando, son predicadores, y que predican de una manera religiosa. Déjeme contarle, me deja contarle una anécdota rápido. Mire, la persona que yo le acabo de decir ahorita una situación, ¿verdad? Estamos ayudándole a un hermano, un instituto que él tiene. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? A ver, pregúnteme usted por qué. ¿Por qué, pastor? ¿Por lo de Cristo? ¿Sabe qué? Mire, hubo una persona
que estaba dirigiendo ese recinto educativo, ¿verdad? Un ministro parece, hermano, muy bien de la palabra, y muy formal, muy, ¿cómo decirlo, hermano? De muy buen testimonio. Pero ¿sabe qué, hermano? Sucedió una cosa bien tremenda. Hubo un conflicto, ¿cómo poderle decir, hermano? Mire, ¿sabe qué? Unos terceros por ahí tenían un conflicto de tipo familiar ilegal. ¿Sabe qué? Cuando yo sé que una persona, gracias a Dios aquí no ha sucedido, pero cuando yo sé que un hermano tiene un conflicto legal y familiar, o sea que aparte de legal es familiar, hermano, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que brindar todavía mi apoyo. Yo no le puedo decir a las gentes que están en un conflicto legal familiar, ¿saben qué, hermanos? Por esa situación yo les quito mi cobertura y váyanse como puedan. No, hermano, eso, aparte de ser cobarde, me parece no ético, pero bueno, a mí. Entonces, hubo un conflicto ahí, de terceros, nada que ver con los hermanitos, y todos los hermanitos vienen entusiasmados, estudiando y todo. Entonces, un día de tantos, llega el hermano que estaba dirigiendo y dice: hermanos, me enteré de esta situación y ¿sabe qué? Mire, yo me retiro. Yo lo admiraba, un hermano que de verdad para mí era de muy buen testimonio y intachable él. Y ya después, hermano, mismo tiró todo eso, porque, hermano, somos a veces religiosos y no somos predicadores del evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos extiende, hermano? Dígame algo que el Señor le haya extendido, así sin pensar tanto, algo que Dios le haya dado, misericordia. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ver con el evangelio? Algo que Cristo haya dado. Sí, su vida. ¿Qué más? Misericordia, vida, perdón. ¿No le suena a usted como del tiempo del evangelio, verdad? Las palabras amor, ¿no le suenan a usted? ¿No le suenan a usted las palabras gracia? ¿Sabe ¿Sabe usted qué es gracia? Es una dádiva que se le da a usted inmerecida. No puedo dejar de decir, hermano, que el hecho de que estemos aquí es por gracia. Hermano, yo no sé cuántas veces usted se ha equivocado, es más, el día de hoy, y Dios nos permite estar aquí. Hace rato cantábamos un coro que decía ahí: aun cuando estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Y si soy débil y si estoy caído, Él no me deja de amar. Y después dice, sin tu amor, sin tu perdón, ¿qué sería de mí? Dios me ama tanto que entregó a su Hijo a morir en mi lugar. Dios me ama. Hermano, el amor del Señor es así. Imagínese que el amor del Señor estuviera condicionado a eso. Es que mis hijos andan metidos, no tienen mucha fe. Mire, yo sé que tal vez cuando la situación es muy espiritual no hay necesidad de que un conflicto familiar llegue a lo legal. Yo sé. Pero cuando una persona no tiene la suficiente fe para eso, puede acudir a la instancia legal. Y Dios no le va a mandar una maldición porque va a decir, no tuvo fe, pues hay que le haga como pueda. Él dice, mi muchachito, no tuvo fe, no hay problema, lo mandamos al principio otra vez. Pero de que quiero que tenga fe, va a tener fe. ¿Por qué lo hace Dios? Por amor, hermano. Yo no sé la verdad qué habrá visto Dios en nosotros, quiénes somos nosotros para que Él nos dé de su favor así. Yo no sé, hermano.
No sé si usted se lo pregunta, pero digo yo, ¿qué pasa ahí? Dios nos bendice tanto, ¿o no? Entonces, hermano, a lo que voy yo es que hay personas que llevan tanto tiempo ya predicando y no han sido reformados. Y siguen siendo las mismas personas que eran antes, pero de ahora de una manera religiosa. Personas que eran dirigentes de ciertos lugares, que eran jefes. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre jefe y líder? Y hay una diferencia, por ahí un hermano también me enseñó hace poquito, que hay una diferencia entre jefe y líder y entre líder y administrador. Pero eso ya es otra cosa, eso no le voy a hablar ahorita. Pero un jefe es aquel que solamente da órdenes, está bueno para dar órdenes. Y hay personas que el Señor las saca de ahí y que los trae al evangelio y que los pone a dirigir una obra, pero quieren adoptar, ¿verdad?, la enseñanza de cuando eran jefes. Y eso no funciona acá. Es muy diferente, hermano, porque aquí en un empleo, cuando una persona es jefe, tiene la libertad de que si no le agrada, pedir que lo quiten, ¿verdad? Si no se lo quitan a usted, por lo menos lo cambian de área. Si no lo corren, por lo menos lo cambian de área a una donde no esté usted. Así pasa en los trabajos, ¿o no? O dígame, tal vez me estoy equivocando. Cuando una persona es jefe, puede sobajar, humillar y todo para que la persona haga lo que tiene que hacer. Pero acá no es así. Imagínese, hermano, que nosotros como pastores podamos correr a la gente. Usted no está haciendo su trabajo bien en la iglesia. ¿Sabe qué? Lárguese de aquí. Usted ya no va a ser oveja de Dios. ¿Va? Así como me contaba, a un pastor le dijeron, ¿sabe que usted no es pastor? ¿Pero cómo? Bueno, pero esa ya es otra situación ahí. ¿Cómo va a ser posible que un hombre que no es dueño de la obra, porque no lo es, venga y le diga a otro, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. ¿Con qué autoridad, hermano? Lo que pasa es que es religioso y no se ha convertido en jefe. Terminando con el ejemplo que yo le di, es eso, hermano. A veces somos tan religiosos que una situación así no puede entrar en la iglesia del Señor. No puedo yo tolerar esto y esto. Y ¿sabe qué, hermano? Eso convierte el evangelio en una cosa de la que todos están hartos. Yo le dije, hermano, termino con esto, oramos, ya no voy a regresar acá, es más. En un lugar, a mí yo dije, qué tremenda esta situación, porque fuimos a impartir Santa Cena, no en la misión donde estoy ahorita, sino en una misión donde estuve anteriormente. ¿Y sabe qué? Fuimos a impartir Santa Cena y me acuerdo yo que ese día regresé muy contento a la iglesia. No sé si algunos de ustedes ya estaban y se recuerdan, pero nos tocaba Santa Cena también a nosotros. Y yo dije, hermano, yo creía que impartía mal la Santa Cena, pero el Señor me ha dejado ver qué lindo es como nos ha permitido impartirla. Pero bueno, vi cómo se impartía Santa Cena y entonces muy diferente a como lo hacemos nosotros. Ponen a las gentes, se oran por los elementos y ¿sabe qué, hermano? Ponen ahí los elementos, cada persona pasa, eso todo igual, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Que ahí solamente pasaron en una iglesia, hermano, como de, ¿qué será? Como de unas 100 gentes. Solamente pasaron como 5 personas a tomar la Santa Cena. Terminó, hermano, todo. El culto, un hermano que sí conocía a los hermanos que venía con nosotros, se acercó con otros y les dijo, ¿por qué la hermana fulanita, el hermano fulanito, el hermano menganito no tomaron Santa Cena? Ellos no hacen Santa Cena cada mes, la hacen cada 6 meses. Y el Señor me dio el privilegio de estar ahí con ellos en esa oportunidad. Entonces, cada 6 meses, imagínense, hermano. Y de esos 6 meses, solo ¿cuántas personas? Le dije, como 5. Santa Cena. Ya le preguntan a uno por ahí, ¿por qué no tomaste Santa Cena? Porque no me he casado.
¿Y por qué no te has casado? Porque no hay pastor en la iglesia. Hay pastora, pero la pastora no puede casar. Bueno, ¿y por qué no te has casado? Aparte de eso, debe de haber otro motivo. Ya nos hubieras hablado, hubiéramos venido, ya te hubiéramos casado, por ejemplo, hoy, o uno de estos días. Es que ese no es el problema. El problema es que también para casarme necesito bautizarme. ¿Y por qué no te has bautizado? Por lo mismo, porque la hermana que está ahí no puede bautizar. Ok, te bautizamos, pero ¿por qué no te bautizas? Porque no me he casado, no me puedo bautizar si no me caso. ¿Y por qué no te casas? Hermano, ahí se hizo un círculo, hermano. No me puedo bautizar porque me tengo que casar, y no me puedo casar porque me tengo que bautizar. En pocas palabras, esa es la razón por la que yo no puedo tomar Santa Cena. Esa es por la razón por la que ustedes me excluyen de poder participar de lo que el Señor me dio libertad de participar. Yo lo veo chistoso, hermano, pero a la vez me dan ganas de llorar. Y de verdad, hermano, me dan ganas de llorar de ver tanta religiosidad. Le mencioné a aquel personaje porque yo platicaba con mi familia hace un momentito que qué increíble, hermano. ¿Cómo se enteró el pastor de que estaba sucediendo esta situación? Porque una sobrina del afectado fue y le comentó. Chismosa, ¿verdad? No le dije a usted, hermana, porque la hermana se quedó así como asustada. No, fue la hermana y le comenta al hermano está pasando esto y esto. Y mira, hermano, ¿dónde llega la religiosidad? Porque en algunos casos se aplica la palabra y en otros casos no aplica la palabra. Su religiosidad a su máxima expresión. Porque mire, si es un pleito familiar y eso no es de testimonio, tú, mijita, la que me contaste, mira, también vete, por favor, porque ¿sabes qué? Tú eres de esa familia, y como tú eres de esa familia, nada tienes que estar haciendo aquí. Entonces se deshacen de aquellos hermanos, pero no se deshace de esta hermanita, y esta hermanita la tiene a la par, trabajando con él. Entonces eso es hipócrita, hermano. Eso es religiosidad, y Dios quiere que salgan de esa religiosidad. Padre bendito. Entonces, ese es uno de los kairos, ¿verdad? De ser reformados. Vamos a ponernos de pie, yo se lo prometí, hermano. Esto me gusta todavía más, hermano. Que de ser maestros tenemos que pasar a ser discípulos. Aquel que se crea maestro, pásese por el lado del discípulo. Eres maestro, está bueno, conviértete en discípulo ahora. Alguien que no está solo para decir yo. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a quitar el yo de nuestro vocabulario. El yo se tiene que salir de su vida. Analice esto, hermano, que le estoy diciendo. Esto es verdad. Analice que cada vez que usted dice yo, está mal dicho. O sea, no hay una oración en la cual sea correcto decir yo. Tal vez una, ¿verdad? Cuando dice yo vivo en mi casa. De ahí en fuera, hermano, creo que el yo no se puede utilizar para otra cosa. Porque si nosotros decimos yo soy bueno, sabemos que no es así. Somos buenos porque Dios nos ha hecho así, porque Dios nos ha bendecido. Usted no es poderoso, no. Dios me ha dado poder. Entonces tiene que ir quitando el yo de su vocabulario. Tiene que ir siendo regenerado. Déjenme decirle eso, nada más, ¿verdad? Tenemos que pasar de maestros a discípulos. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser reformados, Señor. Sabemos que todavía nos hace falta bastante, incluyéndome, Señor. Nos hace falta ser reformados en muchas áreas, Señor.
Y ciertamente anhelamos, Señor, que cuando tú regreses, Señor, seamos aquella iglesia transformada que estás buscando, Señor. Aquella iglesia, Señor, en la que sí se terminó la obra antes de que sea el día grande y terrible. No hasta ese día, no después, Señor, sino antes, Señor. Queremos ser reflejo de tu santidad, queremos ser discípulos tuyos, Señor, en amor, Señor, en el nombre de Jesús. Permítanos extender, Señor, esa misericordia a otros. Permítenos extender ese amor a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser diferentes, Padre. Sabemos que tú tanto nos amas, Señor, que no hay palabras tal vez humanas para poder expresar esa gratitud. Por eso, Señor, que en esta noche, Señor, solamente te podemos decir: bendito sea nuestro Señor, bendito seas tú, Padre, bendito seas tu Espíritu Santo, bendito seas tu Hijo, porque tú, oh Dios, nos has bendecido en gran manera. Definitivamente estamos agradecidos, pero queremos que nos transformes. Ayúdanos a entender los tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender los cronos, pero ayúdanos a comprender más los kairos, esos tiempos que no están definidos para nosotros, pero que tú ya has definido, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, rápidamente pasar por el proceso, para que cuando vengas tú nos encuentres haciendo tu voluntad, para que cuando tú regreses, Señor, nos halles, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Por favor, Padre bendito, por favor, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer lo que tú quieres, Señor, pero no queremos que sea tan largo ese Cairo, Señor. Ayúdanos a que sea corto ese tiempo, ayúdanos a que sea corto el tiempo de nuestra reforma, ayúdanos a que sea corto el tiempo de la prueba, Señor. Ayúdanos a que sea tiempo, ese tiempo sea corto, Señor. Queremos agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un tiempecito ahí. Mire, el Dios de los tiempos está con nosotros. Padre, gracias. Padre, gracias. Oh, Señor. Señor, quiero agradecerte el amor que tú me das, Señor. Tu regreso, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad.
en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Oh Señor, gracias. Queremos, Señor, que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Es lo único, Señor, que queremos. Es lo único, Señor, que nosotros anhelamos, Señor. Que cuando tú regreses por tu iglesia, que cuando tú regreses por esta amada, Señor, la encuentres, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a este pueblo bendito, a este pueblo hermoso que está en este lugar aquí reunido. Y te ruego, Señor, que no te apartes de ellos, Señor, sino que les bendigas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos despedidos. Qué bueno que el día de hoy usted esté aquí. En verdad, no se vaya sin despedirse de la persona que tiene ahí cerca. Amén. Estamos despedidos, hermano. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres a